El convoy esperaba con los motores vivos y la luz cayendo, y mis superiores querían salir ya. Bajo el camión vi virutas en el aceite y supe lo que el barro podía hacer en un camino estrecho. No tenía la pieza correcta, solo una equivocada, y el sistema no dejaba margen para fallar. Apreté los tornillos con las manos entumecidas y escuché el engrane en silencio. 17 de enero de 1945. Ardenas belgas, al sur de Houffalize, carreteras secundarias de tierra abiertas a medias por quitanieves y por el paso continuo de ruedas y orugas. Tras la contraofensiva alemana de diciembre, el frente se ha estabilizado con dificultad. La prioridad no está en avanzar rápido, sino en sostener lo recuperado. Combustible, munición, raciones, mantas, repuestos y correo deben llegar cada día a posiciones dispersas. La logística terrestre depende de convoyes que se mueven en intervalos estrictos, con rutas asignadas y horarios que no suelen admitir improvisación. El barro es un problema constante. En los deshielos parciales, el suelo se convierte en una mezcla espesa de arcilla, nieve derretida y gravilla. Las cunetas desaparecen y los caminos se deforman bajo el peso de los camiones. En la zona operan talleres de campaña cerca de cruces importantes. Son instalaciones temporales, con lonas, estufas, fosos de mantenimiento, bancos de herramientas y un inventario limitado. Los mecánicos trabajan en frío y con prisa. La mayor parte del tiempo no realizan reparaciones ideales. Realizan reparaciones suficientes para que el vehículo vuelva a la ruta. En uno de esos talleres trabaja un mecánico civil movilizado, asignado como técnico de mantenimiento en una compañía de transporte. Se llama Marcel Lemaire. Nació en el norte de Francia y había trabajado antes de la guerra en un taller de maquinaria agrícola. En 1940 vio cómo los motores dejaban de ser herramientas de trabajo y se convertían en recursos estratégicos. Años después, en 1944, con la liberación de parte de su región y con la necesidad de personal técnico, fue incorporado a tareas de reparación bajo mando aliado. No es un protagonista de comunicados ni de fotografías oficiales. Es uno de muchos especialistas cuyo trabajo no aparece en mapas de operaciones. Su rutina consiste en inspeccionar trenes de rodaje, cajas de transferencia, diferenciales y frenos. Escucha los motores como quien escucha una cosechadora fatigada. Toca los ejes para sentir vibraciones. Marca con tiza piezas sospechosas y anota números de serie con un lápiz que se congela en los dedos. Ese enero, el taller recibe avisos constantes sobre retrasos en la carretera principal. El tráfico militar se ha concentrado en pocos pasos transitables. Cuando una ruta se vuelve impracticable, el mando de transporte deriva convoyes a caminos secundarios. Esos desvíos aumentan el riesgo de atascos. Un atasco no solo detiene un vehículo, detiene a los que vienen detrás. Y en un tramo estrecho, sin posibilidad de adelantar, el retraso se multiplica. Los conductores lo saben y por eso temen el barro más que la fatiga. En la mañana del 17 de enero llega un mensajero en motocicleta. Trae una orden simple. Un convoy con suministros críticos debe cruzar una zona de suelo blando antes de que caiga la noche. Hay unidades en posiciones adelantadas que dependen de esas cargas. No se especifica el contenido en voz alta, pero el tono indica urgencia. Se menciona también un punto del camino donde ya se han quedado vehículos clavados la semana anterior. Se exige que la columna no se rompa. Se exige continuidad. El convoy está compuesto por camiones medianos y pesados, algunos con remolque. Entre ellos hay un vehículo de recuperación y un camión taller ligero. Pero ese camión taller no es el taller de Marcel. El taller de Marcel está fijo, junto a una granja semiderruida, con un cobertizo adaptado. Su función es atender a los vehículos que llegan dañados o que son retirados de ruta. Aún así, el mando de transporte decide hacer una revisión rápida previa en ese punto. El riesgo de atasco es alto y quieren reducir fallos mecánicos antes de entrar en el tramo crítico. A media tarde llega el convoy para la inspección. Los camiones se detienen en fila, motores al ralentí. El aire huele a gasóleo y a humo de leña. Los conductores bajan, golpean sus botas para desprender hielo y esperan instrucciones. Marcel y otros técnicos recorren la columna. Revisan cadenas, presión de neumáticos, estado de frenos, fugas en líneas. La mayoría de los problemas son menores. Pero en uno de los camiones principales, un transporte con carga pesada,
Marcel detecta algo distinto. Al levantar el vehículo con un gato y girar una rueda, siente un juego irregular. El eje trasero no responde de forma limpia. Cuando el conductor avanza unos metros, se oye un chasquido seco. No es un ruido constante, es un golpe intermitente, como un diente que no engrana. Marcel pide que el camión pase sobre una zona firme junto al foso. El conductor lo coloca con cuidado. El técnico se tumba bajo el chasis con una lámpara. El diferencial trasero muestra signos de esfuerzo. Hay pequeñas virutas metálicas adheridas a un residuo de aceite oscuro. No es una rotura completa, pero es una señal de que algo se está deshaciendo. Marcel sabe lo que significa un diferencial que empieza a fallar en barro. Cuando una rueda pierde tracción y el conductor exige potencia, el esfuerzo se concentra. Si el engranaje está debilitado, el salto de dientes o el bloqueo puede ser inmediato, y entonces el camión quedará inmóvil en el peor lugar. El jefe de transporte, un responsable de ruta más preocupado por horarios que por mecánica, se acerca. Pregunta cuánto se tarda en arreglarlo. Marcel no responde con seguridad. Una reparación estándar implicaría desmontar el diferencial, inspeccionar piñón y corona y reemplazar componentes dañados con repuestos correctos. Eso requiere piezas específicas, herramientas, tiempo y condiciones. En un taller de campaña, con luz limitada y frío, puede tomar horas, y el convoy no puede esperar horas. La orden es clara: salir antes de anochecer. Marcel pide ver el inventario. El encargado de almacén abre cajas con etiquetas, muchas ya incompletas. Hay rodamientos, juntas, tornillería, un par de semiejes para otro modelo y algunas coronas de diferentes relaciones. No hay un conjunto exacto para ese diferencial. El camión pertenece a una serie común, pero no todas las piezas son intercambiables. Los lotes de repuestos llegan de forma irregular y enero ha sido especialmente difícil. La cadena de suministro también sufre barro y nieve. El taller recibe más averías de las que puede absorber. Se plantea una opción habitual en el frente: retirar el camión del convoy, redistribuir su carga en otros vehículos, mandar el camión averiado a retaguardia. Pero la carga es pesada y el tiempo es poco. Redistribuir implicaría descargar bajo frío, reorganizar, reforzar amarres, revisar pesos. Es un trabajo que requiere espacio y coordinación. Además, otros camiones ya van al límite de capacidad. El responsable de ruta insiste en que el camión debe ir. Dice que el convoy necesita cada plataforma disponible. Dice que el barro no perdona y que la columna debe mantener su número para no dejar huecos vulnerables. Marcel no discute en términos de autoridad, discute en términos de probabilidad. Explica que un diferencial con señales de desgaste puede sobrevivir en carretera firme, pero en un tramo de barro profundo, con tracción desigual, es una invitación al bloqueo. No usa dramatismos, solo describe el efecto mecánico. Si se rompe en el tramo estrecho, no habrá manera de rodearlo. El vehículo de recuperación tendrá que trabajar en barro con riesgo de atascarse también. Y mientras tanto, el resto quedará detenido. La decisión que se tome en ese patio puede determinar si el convoy pasa o se convierte en una fila inmóvil bajo la nieve. El responsable de ruta pregunta entonces por un arreglo rápido. Marcel entiende lo que se le está pidiendo. Un arreglo rápido suele ser un arreglo no estándar, no significa improvisación sin criterio. Significa usar recursos disponibles con conocimiento práctico y asumir que no todo quedará conforme a manual. Ese tipo de reparaciones se hacen a diario en talleres de campaña, aunque pocas veces se registran con detalle. Pero existe una frontera tácita. Se permiten soluciones temporales si no ponen en peligro la misión. Y ahí está el dilema. Un diferencial es un elemento crítico. Un error puede dejar el camión peor que antes. Marcel recuerda algo que ha visto en los últimos días. En una esquina del taller hay un camión de otro convoy, ya declarado no recuperable en campo por daños en el bastidor. Tiene el eje trasero intacto, pero el vehículo está doblado por un impacto y no se recomienda devolverlo a ruta. Se ha usado como donante de piezas menores. Marcel se acerca y lee la placa del eje. No es idéntico, pero pertenece a una familia cercana. La relación de transmisión no coincide con la del camión del convoy. La corona tiene un número distinto. En una reparación reglamentaria, eso sería motivo de rechazo inmediato. Cambiar la relación altera el comportamiento del vehículo, la velocidad a un régimen dado, el esfuerzo sobre el motor y la coordinación con otros ejes si hay tracción múltiple.
Es, en términos burocráticos, la pieza equivocada. Sin embargo, Marcel piensa en el barro, no en la carretera. En barro profundo no importa tanto la velocidad máxima. Importa la capacidad de avanzar sin patinar. Una relación ligeramente más corta puede dar más control a baja velocidad. Puede reducir el esfuerzo de embrague. Puede ayudar a mantener movimiento constante. No es una garantía, pero es una posibilidad y, sobre todo, es una forma de evitar que los dientes dañados se conviertan en un bloqueo total. Si puede montar un conjunto menos gastado, aunque no sea idéntico, el camión podría cruzar el tramo crítico y después ser revisado con calma. El problema es institucional. El responsable de ruta no quiere oír hablar de piezas no autorizadas. El encargado de almacén teme que falten registros. En tiempos de guerra, el papeleo no desaparece. Se transforma. Los formularios se simplifican, pero el principio de trazabilidad sigue existiendo. Si un vehículo falla y se descubre una modificación no registrada, el mecánico queda expuesto. No por heroísmo o vilanía, sino por el mecanismo habitual de asignar responsabilidades cuando algo se rompe. Marcel lo sabe. No es ingenuo. Ha visto a técnicos ser apartados por decisiones tomadas con buena intención. En ese momento interviene otro técnico del taller, encargado de transmisiones. No ofrece discursos. Solo confirma que el conjunto del donante tiene menos desgaste visible, que los dientes están enteros, que el ajuste puede hacerse si se controla el juego y se reemplazan juntas. Sugiere que, si se registra como sustitución temporal por disponibilidad, puede pasar. El responsable de ruta mira el reloj. La luz ya cae. La orden de salida está cerca. En un taller de campaña, la presión del tiempo suele inclinar la balanza. Se decide intentarlo. No hay celebración, solo movimiento coordinado. Se coloca el camión del convoy sobre el foso, se drena el aceite del diferencial, se retiran semiejes y tapas. Las manos de Marcel se entumecen, pero trabaja con método. Marca piezas para no confundir posiciones, limpia superficies con trapos ásperos. El metal está frío como piedra. El conjunto dañado muestra un desgaste irregular. No está destruido, pero está en el límite. Marcel piensa que el barro habría terminado el trabajo en pocos kilómetros. Traen el conjunto del camión donante. La corona y el piñón tienen el número de relación que Marcel ya ha leído. No coincide. Aún así, el alojamiento encaja con ajustes menores. Se revisan rodamientos. Se sustituyen los que muestran juego excesivo con los disponibles. No son exactamente del mismo fabricante, pero cumplen dimensiones. Se monta con cuidado. Se ajusta el juego de engrane lo mejor posible con las herramientas del taller. No hay instrumentos de precisión de fábrica, pero hay experiencia. Marcel escucha el giro a mano, siente la resistencia, busca que no haya puntos duros ni holguras excesivas. Coloca una junta improvisada con material de sellado disponible, porque la junta correcta no está en stock. Aprieta tornillos siguiendo un patrón para evitar deformaciones. Mientras tanto, los conductores esperan. Algunos intentan calentar café en latas, otros revisan amarres. El convoy está detenido y eso ya es un riesgo. En Ardenas, incluso después de la retirada alemana, hay patrullas, francotiradores ocasionales y artillería que puede alcanzar rutas conocidas. No es un frente quieto. Es un frente donde el abastecimiento es un objetivo. El responsable de ruta se mantiene cerca, sin ayudar, pero sin alejarse. Su presencia es vigilancia y presión a la vez. Al terminar el montaje, Marcel pide una prueba breve. El conductor sube, engrana marcha corta. El camión avanza unos metros en el patio, no se oye el chasquido. Se repite la maniobra hacia adelante y atrás. Se hacen giros lentos para cargar el diferencial. El ruido no aparece. No es una certificación, es solo un indicador de que, por el momento, el engranaje no está saltando. Marcel pide también que no se exceda la velocidad y que en barro se eviten aceleraciones bruscas. No lo formula como consejo personal, lo formula como condición para que el arreglo temporal tenga sentido. Queda un problema adicional. El camión tiene configuración de tracción que requiere coordinación entre ejes en determinadas condiciones. Con una relación distinta atrás, la diferencia de giro puede generar tensiones si se acopla tracción en superficies firmes. Marcel lo explica de manera sencilla al conductor y al responsable de ruta. En terreno blando, el deslizamiento natural del barro absorbe parte de esa diferencia. En carretera seca, la tensión podría dañar componentes. Por eso, la instrucción es clara.
En tramos firmes, evitar acoplamientos que fuerzan sincronía. En barro, usar lo necesario para salir. Y, al llegar a la siguiente base de mantenimiento, reportar de inmediato para revisión. El responsable de ruta acepta, más por necesidad que por convicción. Se hace una anotación breve en una hoja de mantenimiento. No es un documento extenso, es una línea que intenta proteger al taller y al convoy. Se consigna que se ha instalado un conjunto no estándar por falta de repuesto, con recomendación de inspección posterior. Ese tipo de frases, repetidas miles de veces en distintos frentes, rara vez llegan a archivos destacados, pero son parte de la historia real de la continuidad logística. El convoy sale poco después. La columna se adentra en la ruta secundaria. Los faros están atenuados cuando se puede para reducir visibilidad. Se mantiene distancia corta para no perderse en la niebla baja. El tramo problemático aparece tras un bosque ralo. Allí, el camino se hunde en un valle donde el agua se estanca. Hay marcas de ruedas profundas, congeladas en los bordes y blandas en el centro. El primer camión entra despacio. Las ruedas patinan y luego agarran. Avanza. Cuando llega el camión reparado, el conductor aplica la marcha corta y mantiene régimen constante. No busca velocidad, busca continuidad. El barro ofrece resistencia, como si el vehículo empujara contra una pared viscosa. La rueda izquierda se hunde más. La derecha busca agarre en un borde helado. En ese desequilibrio, un diferencial débil habría golpeado, este no golpea. El camión avanza en línea, con oscilaciones, pero sin detenerse. En un punto, el vehículo pierde impulso y parece quedarse. El conductor no acelera con violencia, reduce, deja que el par actúe y corrige dirección para encontrar terreno más firme. El camión responde, gana 1 metro, luego otro. Sale del tramo blando con las ruedas cubiertas de barro y hielo. No es el único que sufre. 2 camiones más atrás patinan y requieren el apoyo del vehículo de recuperación, que tira con cable desde una zona relativamente firme. Pero la columna no se rompe. No queda un obstáculo inmóvil atravesado. La diferencia es crucial. Un vehículo atascado puede recuperarse. Un vehículo con transmisión bloqueada en el centro del camino, con ruedas que no giran, requiere maniobras más largas y arriesgadas. Y ese escenario, el más temido, no ocurre. Horas después, el convoy llega a su destino intermedio. Las cargas se distribuyen hacia posiciones avanzadas. En la base, un supervisor de mantenimiento revisa la hoja del camión reparado. Ve la anotación del conjunto no estándar, pide detalles. El conductor describe el trabajo en el taller de campaña y la instrucción recibida. El supervisor no reacciona con indignación inmediata. En enero de 1945, la disciplina técnica convive con la realidad de la escasez. Sabe que, sin soluciones temporales, los vehículos se acumulan fuera de servicio. Y un vehículo fuera de servicio es una pérdida operativa, aunque no esté destruido. Se ordena que el camión sea inspeccionado en cuanto haya un hueco en el taller de la base. No se le permite volver a una ruta larga sin revisión. Esa decisión protege la columna y también protege al mecánico que hizo el cambio. El camión se usa en movimientos cortos dentro de la zona, donde si falla puede recuperarse con facilidad. Días después, cuando llegan repuestos correctos, se programa el reemplazo por una pieza reglamentaria. El conjunto instalado por Marcel se retira y se etiqueta como temporal. Se registra su origen. El conjunto original, con desgaste, se envía a retaguardia para evaluación o chatarra. No hay ceremonia, no hay mención en boletines, pero en el taller de campaña, el episodio deja una huella silenciosa. El responsable de ruta, que al principio rechazaba la idea, reconoce en privado que el riesgo de bloqueo habría sido alto. No lo expresa como elogio personal, lo expresa como lección operativa, a veces. El cumplimiento estricto del manual no es compatible con la continuidad logística en condiciones extremas, y a veces la continuidad depende de alguien que entiende la función real de una pieza más allá de su número de catálogo. Marcel vuelve a su rutina al día siguiente. Repara frenos congelados, cambia manguitos agrietados, ajusta embragues gastados por maniobras en barro, no guarda recuerdos grandilocuentes. Guarda hábitos. En su libreta anota qué soluciones funcionaron y cuáles no. Sabe que una reparación no estándar puede salvar una ruta hoy y causar un problema mañana si se usa mal. Por eso insiste en las instrucciones. Por eso insiste en el registro. El taller aprende a escribir mejor esas líneas breves que protegen a todos. Sustitución temporal por disponibilidad. Revisión obligatoria en base.
Uso limitado. No son frases heroicas. Son el lenguaje de la logística bajo presión. En la primavera de 1945, con el avance hacia Alemania, los caminos mejoran en algunas zonas y empeoran en otras. El barro sigue apareciendo, porque la guerra no se libra solo en carreteras buenas. Los convoyes siguen dependiendo de talleres improvisados, y los mecánicos siguen enfrentando la misma tensión entre norma y necesidad. En algunos casos, la improvisación termina mal y deja vehículos abandonados. En otros, permite que un envío llegue a tiempo y que una unidad no pase una noche sin munición o sin combustible. La historia no siempre retiene esos matices, pero los documentos de mantenimiento, las hojas manchadas de aceite y los registros de piezas intercambiadas son testigos de una guerra sostenida por decisiones pequeñas. Después del conflicto, Marcel regresa a un taller civil. Vuelve a motores agrícolas y a transmisiones de camiones de reparto. En su vida cotidiana, la palabra convoy pierde presencia, pero conserva una manera de trabajar. Inspeccionar antes de decidir, no prometer lo que una pieza no puede dar, preferir la continuidad segura a la velocidad ilusoria. En ocasiones, cuando ve a un cliente apurado, recuerda aquella tarde de enero en Ardenas. Recuerda el frío en los dedos. Recuerda el diferencial con virutas metálicas. Y recuerda la decisión de montar una pieza que, en un inventario, figuraba como equivocada, pero que en el barro resultó ser la diferencia entre avanzar y quedar inmóvil. La logística terrestre de la Segunda Guerra Mundial se estudia a menudo con cifras, toneladas, kilómetros y mapas de rutas. Esos datos son reales y necesarios. Pero dentro de esa escala, hubo momentos en que la continuidad dependió de un ajuste de taller, de una anotación correcta, de un conocimiento práctico acumulado en trabajos civiles antes de la movilización. En un frente invernal donde el barro podía detener una columna completa, un mecánico de campaña no cambió el curso de la guerra en abstracto. Hizo algo más concreto, redujo una vulnerabilidad inmediata, aseguró que una cadena logística no se cortara en el punto más débil, y dejó, en una hoja de mantenimiento, una frase discreta que explica casi todo: reparación temporal para mantener el movimiento.